Buenos días, buenos días. Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todas. Damos gracias a Dios en esta mañana por todo su empeño y su disposición al estar aquí. Damos gracias a Dios. Está un poquito negra la pantalla todavía. No he podido regular un poquito lo que es el brillo, por eso se ve un poquito oscuro. Sin embargo, vamos a dar inicio, hermanas, a este tiempo de la palabra de Dios. Espero que tengan también buena resolución, es decir, que no vaya a estarse distorsionando el internet. Esperemos también en eso. Pero damos gracias a Dios por sus vidas y bienvenidas a Casa de Oración Malta. Damos gracias a Dios, bendecimos su santo nombre, que es digno, ¿verdad? Él es bueno, Él es fiel y para siempre son sus misericordias. Son nuevas, dice, cada mañana, grande es su fidelidad. Sabemos que nuestro Dios ha estado y estará en nuestra vida, siempre dispuesto a mostrarnos su bondad a través de su palabra, a través de su verdad. Y bueno, vamos a hacer una oración. Acompáñame ahí donde estás, en tu casa, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y dispón tu corazón para recibir la palabra que tiene para nosotras. Padre, damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, reconocemos, oh Dios, que tú eres digno, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que para siempre son tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad y sabemos, Señor, que nada hay imposible para ti. Todo es posible, Señor. Si nosotros, Padre, nos humillamos, nos rendimos, dependemos de ti cada momento y cada instante, a pesar, Señor, de que las cosas, Señor, se tornan, parecen imposibles, parece que no se va a poder, Señor. Pero tú has prometido ser fiel y estar con nosotros, y nosotros tenemos que aprender a creer en ti y a depender de ti, Señor, en todo. Y ayúdanos, capacítanos, fórmanos, enséñanos a través de tu palabra para que podamos cada día, Señor, ser sensibles a ti, a lo que tú nos quieres enseñar, a lo que tú nos quieres mostrar. ¿Dónde están, Señor, aquellas faltas, aquellos errores, aquellas necesidades en nuestra vida espiritual que todavía tenemos, que todavía, Señor, estamos faltas de ello? Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Está basado en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que es ahí donde nosotros estamos. Bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Pues vamos a darle inicio a Proverbios, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 7 lo vamos a estar estudiando. Y bueno, pues vamos a ver nuestro tema. Nuestro tema es mujer sabia obedece a Dios, ¿verdad? También pudimos haber puesto mujer sabia que teme a Dios, porque el temor a Dios tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Entonces es ese respeto, es esa obediencia, porque le tenemos respeto, ¿verdad? A ese Dios al cual nosotras creemos y confesamos. Y bueno, pues vamos a ver y darle lectura aquí a Proverbios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura, para oirá, estamos en el 5, oirá el sabio y aumentará el saber,
y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta parte vamos a ver nada más la mitad y vamos a continuar en la siguiente. Pero ahorita vamos a enfocar en nuestro tema en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra principio, para las que anotan, significa poner en primer lugar, ¿verdad? Algo o a alguien. También tiempo, orden o rango, comienzo, cabeza o lo principal. Eso es lo que significa principio. ¿Para qué estamos nosotras? Esto se le llama exegetizar, o sea, es decir, extraer el significado de las palabras para que podamos comprender y entender mejor lo que Dios nos está hablando a nuestra vida. Y entonces eso significa principio, comienzo, cabeza, lo primero, ¿verdad? Lo que pongo en primer lugar. Sabiduría, ya hemos dicho, ¿verdad? Es conocer, saber, inteligencia. Hemos dicho también sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Y bueno, la palabra temor. Temor viene de yira, en el hebreo, yira, y significa reverencia. Pero también hay otra raíz que se llama yaré y que significa reverente, temeroso. Es decir, que temor se refiere a tener una reverencia, un respeto para con Dios. Eso es temor. Un respeto, una reverencia, un respeto para con Dios. Esto, miren, nos lleva a meditar en sus palabras, porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nos lleva a meditar en cuán amplio es el temor de Dios y cuánta necesidad tenemos de comprenderlo, amadas hermanas, mujeres y amigas que me escuchan, de comprender hasta qué punto está este temor de Dios, ¿verdad? Y podemos nosotras verlo a lo mejor en un detalle muy, muy sencillo, pero muy significativo, que en el momento que yo escucho la palabra de Dios, como en este momento que estamos escuchando la palabra de Dios, o la enseñamos a otros, ¿qué creen? Ahí está Dios. O sea, si entendemos y comprendemos que el hecho de escuchar la palabra de Dios, el hecho de incluso enseñarla a otros, el hablarla a otros, significa que Cristo está ahí. O sea, está Cristo manifestándose, está Cristo presente, está su palabra, Él mismo. Entonces, tendríamos una iluminación de su palabra, de su entendimiento, un entendimiento claro de que entonces merece respeto, es decir, merece que le tengamos respeto a Dios. Ahora, si tú te preguntas o yo me pregunto y hacemos un análisis de nuestro diario vivir, ¿cuántas veces he prestado atención debida a su palabra? O hasta en este momento, ¿verdad? Estoy tomando atención a su palabra. Cuando yo no lo hago, cuando yo me distraigo, cuando yo prefiero otras cosas o otras personas o otras situaciones, estoy mostrando una falta de respeto, fíjate. Estoy dejando de tenerle temor, reverencia, en algo tan sencillo para nosotros, pero como les decía, tan significativo para Dios. Porque como Él nos compró,
¿verdad? Somos de Él y para Él. Entonces, Él está más interesado, de verdad, que a veces nosotros, y de veras debemos de pedirle perdón a Dios porque muchas veces estamos más desinteresadas, ¿verdad?, de conocerlo a Él, que Él de darse a conocer a nosotras. Él siempre está interesado en darse a conocer a nuestra vida. Tanto, de verdad, hace ratito me pasaba una experiencia que venía yo en el taxi y la persona que venía ahí me iba platicando, salió hacia la conversación, la relación amorosa, bueno, no amorosa, amistad que tiene con una mujer que no es su esposa. Y yo dije, bueno, Señor, creo que es el momento, ¿verdad?, de decirle a este hombre lo que es el temor de Dios y si lo conoce, ¿verdad? Entonces él me decía, ya cuando llegué al lugar, me dice, ay, conozco al güero. Así me dijo, ¿no? Porque bueno, es un hermano. Y le digo, pues miren, no es casualidad entonces. ¿A qué voy con esto? De que Dios está muy interesado en nosotros. De verdad, está tan interesado que nos pone una persona, otra persona, y está llamándonos al arrepentimiento. Nos está llamando a que lo conozcamos, a que lo amemos, a que nosotras pongamos nuestro corazón dispuesto para conocerlo más y temerle, tenerle respeto. Entonces, pues yo dije, Señor, gracias por esa experiencia porque nos muestras y me confirmas a mí una vez más que tú estás más interesado y que a veces nosotros hemos sido muy desinteresadas contigo, ¿verdad? No hemos considerado que cuando tú nos envías tu palabra, nos estás hablando y nos estás llevando a un entendimiento de la voluntad tuya. Por lo tanto, tengo que tener un respeto a tu palabra, ¿verdad? ¿Cuántas lo saben? Hay que tener un respeto a su palabra. Y de verdad le damos gracias a Dios porque nos está enseñando. Ya no nacemos aprendiendo de Dios porque nacimos en una naturaleza caída, pero eso no nos excusa ni nos justifica para no aprender, ¿verdad? Si en la vida aprendemos a cocinar, si en la vida aprendemos artesanía, si en la vida aprendemos muchas cosas, ¿verdad?, que nos enseñan, ¿por qué no aprender, ¿verdad?, a conocer a Dios y a cómo a hacer su voluntad y aprender a respetarlo? Es algo que se aprende y damos gracias a Dios por eso, porque para eso estamos aquí, para aprender de Dios como mujeres, hermanas, amigas que nos están escuchando también allá por Facebook. Y bueno, acompáñame a Proverbios 8:13. Vamos a Proverbios 8:13 y vamos a ver un poco más, ¿verdad?, a través de estos versículos paralelos, lo que es el temor de Dios, ¿verdad? El temor, el respeto, significa el respeto a Dios, ¿verdad? Dice aquí Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Jehová, mujeres, aborrecer el mal. Dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice el proverbista, aborrezco. Pues esto aborrecer, ¿verdad?, es algo que es decir, que estoy en contra, que no estoy a favor, ¿verdad? No me complazco en la maldad, no me complazco en la soberbia, en la arrogancia, en el mal camino, no me complazco con los malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay respeto a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Porque hay respeto a Dios. Entonces yo no comparto, ¿verdad? El hecho que a veces escuchemos a personas que te hablan sobre su vida pecaminosa y que para ellos es algo normal y que para ellos es algo que a veces no lo ven como algo tan malo, ¿verdad? No significa que nosotros callemos y no les digamos, ¿verdad?, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Y no, porque entonces yo al no decirlo, pues me hago pensar que realmente, a Dios, ¿verdad?, porque pues la persona no sabe, pero a Dios hago pensar que no estoy tan convencida o no realmente no amo a ese Dios al cual conozco y realmente no hay esa parte en mí de respeto,
a su presencia, porque la presencia de Dios va con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Y entonces la presencia de Dios tiene que ser manifiesta. Y de verdad, hay que escuchar a la gente, pero también hay que decirles, ¿verdad?, que no es normal la vida que llevan, donde van a tener una vida sin respeto a Dios, falta de respeto a Dios. Qué importante es que nosotras podamos reconocer y podamos discernir, distinguir cuando estoy faltando al respeto a Dios. ¿En qué cosas falto al respeto a Dios? A veces cuando dos personas, vamos a llevarlo un poquito a la familia, ¿verdad? Como mujeres tenemos hijos, algunas tienen hijos, tienen esposo, tenemos familiares. Y bueno, hasta en ellos se muestra el respeto a Dios, ¿verdad? Cuando por ejemplo, dos personas están hablando y nosotras como mujeres aprendemos a esperar el momento para a lo mejor hablar, ¿verdad? O decir algo. Ahí estamos también teniendo temor de Dios. O cuando están nuestros pequeños, ¿verdad? Nuestros niños, ahí en ese lugar intervienen. ¿Qué tengo que hacer? Llevar a mis hijos a un entendimiento de respeto, ¿verdad? Y que hay un tiempo para jugar y hay un tiempo para cada lugar. Y eso habla de respetar a Dios. Entonces, ¿cómo ver y darnos cuenta que la vida que Dios nos presta, porque es una vida prestada para aprender a amarlo y a conocerlo, nos quiere llevar al entendimiento claro siempre de una vida de respeto? Sin embargo, la mayoría de la gente que no está habituada a esto lo ve como, ay no, qué exagerado. De verdad va a haber gente que te va a decir, qué exagerado, pues ¿cómo que tengo que estar casi como cuadradito, como soldado, ¿verdad? Donde no hago un movimiento para un lado y para el otro. No, tampoco es eso, sino que viene de un entendimiento, no de algo, ¿verdad?, forzoso, sino de un entendimiento claro de que, en qué lugar estoy, en qué momento me encuentro y qué debe suceder en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo permitir, qué cosas no puedo permitir? ¿Por qué? Porque se está dando un respeto a la palabra de Dios. Es decir, Dios está presente. Y cuando nosotros entendemos que Dios está presente en todo momento y en todo lugar, entonces vamos a tener cuidado de respetarle, de no ofenderle, de no faltarle al respeto a Dios. Eso va a ser algo que vamos a estar ejercitando en nuestro diario vivir y vamos a comprender claramente. Temor entonces se utiliza para señalar una actitud de reverencia y respeto. Miren, en el Salmo 112, 1, vamos a leer qué dice ahí. Salmo 112, 1. El salmista viene diciendo aleluya, ¿verdad? Dando reverencia, alabanza. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Dios o que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, ¿verdad? Bienaventurados, dice. Es decir, dichoso, feliz, muy feliz, ¿verdad? La mujer que teme a Dios, que respeta a Dios, que tiene una actitud de respeto a Dios. Y en sus mandamientos, ¿cómo muestra ese respeto también? Que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense, deleitarse y todavía dice en gran manera. O sea, nos amplía más todavía, ¿no? O sea, es un deleite. ¿Qué sería un deleite para nosotras? Un deleite es algo que tú disfrutas, que tú te complaces, que tú te desenvuelves de una manera muy alegre y gustosa, ¿verdad? Como varias cosas que podemos también deleitarnos en la vida, que lo has experimentado a lo mejor a través de algo muy natural, cuando nace un hijo, ¿verdad? Cuando ves la sonrisa, la alegría de un niño, de tus propios hijos, entonces ese deleite de decir, ay, qué hermoso, qué complaciente es ver y observar, ¿verdad? Es lo que Dios ha creado, ¿verdad? Lo que Dios ha formado, porque al final nos empuja a Dios, todo nos apuntala a verlo a Él, ¿verdad? Porque Él es el creador de todo. Y entonces, pero ese deleite dice que de gran manera, es decir, que es algo que hago para Dios, ¿verdad? Que va implícita la obediencia
a su palabra, a sus mandamientos, que hago algo que me deleito, que me gusta, que me alegra. Por ejemplo, el hecho de decirle a alguien, bueno, mire, lo que pasa que Dios habla, que usted tiene que conocer a Dios para aprender a tenerle temor, es decir, respeto a Dios. Cuando yo predico o le digo a alguien que está siendo falto con Dios, porque le está faltando al respeto, porque no le conoce, ¿verdad? Y yo le digo que tenga ese respeto, que busque a Dios para poder tener temor a Dios. Entonces, lo decimos, lo tenemos que decir de verdad con una convicción muy grata en nuestra vida, ¿verdad? Con algo que dices, sí, Señor, y a lo mejor se va la persona y tú empiezas a orar por ella, ¿verdad? O por él, y dices, Señor, háblale, muéstrale, ¿verdad? Que tú lo estás buscando, que tú eres el que lo está llamando. Si ya le habían hecho la invitación a venir aquí y luego me lo vuelvo a encontrar, pues no es casualidad, ¿verdad que no? Dios lo está llamando y entonces dice, Señor, háblale a su corazón, ahí te estás deleitando, ¿verdad? Ahí te estás complaciendo por sus mandamientos. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos es ir y predicar ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Y es ir y hablarle a los demás de quién es Cristo, de quién es Él. Y entonces ahí hay una complacencia de gran manera. ¿Por qué? Porque lo manifiestan tus hechos, tus palabras, tus acciones, ¿verdad? Oras por las personas, pides al Señor, a lo mejor ya no te la vuelvas a encontrar tú, pero otra persona, ¿verdad? Le comparta del Evangelio. Hay quienes siembran, otros la riegan y otros ¿qué? Ajá, ¿verdad? Pero Dios da el crecimiento. Entonces, qué importante es que nosotras nos deleitemos en obedecer al Señor, que nos ha llamado solo a predicar, a abrir nuestra boca y darles a conocer a Jesús. Nada más que eso, ¿verdad? No nos llamó a convencerles, porque el único que convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente tenemos que abrir nuestra boca. ¿Por qué? Porque quizás eso sea una confirmación para la persona, ¿verdad? Y diga, no, pues sí, ya son dos personas, eso no es casualidad. ¿Qué me está queriendo decir, verdad? Ese Dios que no conozco. Y claro que tengan esa inquietud por conocer a Dios. El Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11 dice el salmista, enséñame, ¿verdad? Es válido, mujeres, hermanas, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos enseñe. Enséñame, Señor, enséñame. Si tú te das cuenta que somos tan fáciles para faltarle al respeto a Dios, ¿verdad? Para hacer cosas que desagradan a Dios, pero que las hacemos y no nos sentimos mal y no nos causa, ay, y falta el respeto, me tengo que arrepentir, perdóname Señor, de verdad no es. Si no te causa eso, tenemos que pedirle que nos enseñe su temor, que nos enseñe su camino, porque el camino del Señor es el camino que nos lleva a tenerle temor y respeto. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, para que yo, Señor, en todo momento tema, ¿verdad?, honrarte. ¿Cuántas veces nos pasa como mujeres? Yo sé que el Señor, pues su creación ha hecho hermosa y bella, ¿verdad? Y vamos por la calle, vamos por la vida, porque pues hacemos varias cosas y varias actividades. Y de momento nunca falta que te cruces una mirada de alguien, del sexo opuesto, ¿verdad? Y que de momento, si tú vas en tus 5 minutos o en tu momento sin estar en ese temor de Dios, y a veces pasa cuando estás más en ese momento de oración y de alabanza con el Señor, se te cruza el filisteo, dice mi esposo, ¿no? O se te cruza alguno por ahí, ¿verdad? Y que te hace ojitos. O el del pollo, ¿no? O el de la tortillería, no sé, algo. Sabemos que pasa, son cosas que pasan en la vida, suceden. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? Inmediatamente correspondemos a esa señal, ¿verdad? De enfocarnos a pecar contra Dios, a faltarle el respeto a Dios. Porque hasta en una mirada lo podemos hacer, ¿verdad?
no solo le pasa a varones. Sabemos que en el varón, en el hombre, hay debilidad en ese sentido, pero no solo pasa en hombres, también pasa en mujeres. Hoy precisamente venía hablando de eso con esta persona, este señor, porque todo señor y todo joven, varón, merece respeto. ¿Cuántos lo saben? Y así nos tenemos que dirigir como mujeres, ¿verdad? Con respeto. No solamente a los varones de afuera del mundo, sino aún también con los hermanos en Cristo. Toda actitud nuestra como mujeres jóvenes, seamos jóvenes, adultas, niñas, tenemos que aprender, ¿verdad? Se aprende a respetar, ¿verdad? A respetar en nuestra manera de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, ¿verdad? De cómo nos dirigimos, ¿verdad? Tiene que haber un respeto. Y eso lo pone el Señor, hermanas. No es que yo les esté imponiendo, ¿verdad? Algo, no viene de mí, viene del Señor, porque el Señor nos da un entendimiento, ¿verdad? De su palabra. Tenemos que aprender a respetar, a dirigirnos de la manera correcta como mujeres, ¿verdad? Al esposo, imagínate, si al esposo, pues también al esposo de otras hermanas, ¿verdad? También a los maridos de otras personas que no son cristianos. Claro, nuestra vida tiene que ser una vida que respete a los demás. Entonces, allí vemos nosotras, y precisamente esta persona me decía, ¿verdad? No, pues es que esta mujer, no tengo nada, según él, ¿verdad? Yo ahí me lo dejo. Según él no tenía nada que ver, ¿verdad? Con esta persona, pero que ella era la que, pues tenían una amistad nada más. Dice, no señora, me dice, no señora. Y dije, ay, qué bueno que era, porque la mayoría ya no te dice señora, ¿no? Y ahora otros te dicen de otras maneras. Y yo dije, bueno, qué bueno que este señor, ¿verdad? Sabe que soy señora, ¿no? Y me dice, señora, no, mire, lo que pasa que tengo una hija que no, me mata, dice, casi así me dijo de verdad. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, ella me lo ha dicho, dice, mi hija me lo ha dicho. Pero es que ella trabaja como judicial, algo así me dijo. Le digo, no, pues sí, ya entendí, ¿no? Y dice, no, es que mi hija me dijo que si yo faltaba el respeto a su mamá, no, era algo que a ella la iba, dice, me iba a quitar la imagen de ti, papá, de todo. Dice, y yo definitivamente sí te hago un lado. O sea, que su hija lo totalmente dice, no. Y fíjense, qué chistoso, porque yo me puse a pensar, este señor le teme más a su hija, ¿verdad? Que ve. Pero qué chistoso que pues obviamente, por él no conoce a Dios, no le tiene temor a Dios, pero su temor está, o su miedo, porque hay un respeto hasta cierto punto a su hija, pero más el miedo, ¿verdad?, de que la hija pues vaya a proceder contra él. Entonces, qué chistoso, como seres humanos somos más dados a tenerle temor, más respeto al hombre, ¿verdad?, que a Dios mismo. Y entonces yo me quedé pensando y dije, oh sí, ese señor tiene un respeto, pero a su hija, ¿verdad? O miedo a su hija para que no venga una consecuencia. Pero realmente yo le hice ver al Señor que el respeto debería ser hacia su esposa y hacia Dios principalmente, ¿verdad? No, sí, dice, no, sí, y así no me comentaba, no, sí. Le digo, pero qué curioso, le digo al Señor, que ahora las mujeres, ¿verdad? Tristemente ahora las mujeres son las que buscan una aventura. Ya no es tanto a veces el hombre, hermanas, amigas, mujeres. Yo sé que como cristianas vivimos una vida en la que vivíamos mal, ¿verdad? Sin Cristo. Hacíamos y deshacíamos. Pero ahora en Cristo, ¿verdad? Tú, mujer de Dios, ya no podemos, ¿verdad?, vivir de esa manera. Mucho menos, ¿verdad?, aceptar eso cuando lo escuchamos de otras mujeres. Tenemos que aprender a hablarles de Dios. Tenemos que hablar, porque realmente hoy la mujer se está totalmente diluyendo más. Me decía el Señor, dice, somos solo amigos y me pide dinero, dice. O sea, eso me sorprendió.
me dice, me pide dinero y pues le doy, dice, pero ya cada rato, dice, no, creo que ya es demasiado. Y yo dije, bueno, si le pide, ya no quise ahondar en la situación, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Pero lo que podemos ver, y Dios me lo permitía escuchar como un ejemplo, ¿verdad? De cómo la mujer ahora, y dice, y es casada, dice, pero pues como que me dio a entender que le baja las estrellas, ¿verdad? La luna y las estrellas, o sea que ya no es el hombre a la mujer, sino ya la mujer al hombre, con tal de obtener dinero, hermanas. O sea, yo decía, sí es cierto, estamos en una decadencia y en un nivel de pecado donde la mujer ya ha aprendido a hacer lo mismo que el hombre. A realmente decir, bueno, pues si de esta manera yo obtengo un beneficio, pues lo voy a hacer, no importa, ¿no? Solamente engaño a tal persona y hago esto. Bueno, yo decía, no, pues está fuerte la situación, está algo difícil para nosotras como mujeres pensar, mujeres de Dios, pensar en algo así. Sin embargo, no estamos exentas. Tenemos que cuidar nuestro temor a Dios. Tenemos que afirmarnos, que Él afirme nuestro corazón para que tema siempre su nombre y no le faltemos al respeto, ¿verdad? Ante nada y ante nadie. Por eso es necesario, hermanas, que oremos a Dios pidiéndole que afirme nuestras convicciones para que yo o tú no hagamos nada que ofenda a Dios. Nada que lo ofenda, por muy mínimo o pequeño que sea, ¿verdad? Aquella situación, a veces puede ser hasta una palabra que te dijo bonito, ¿verdad? El carnicero o el lechero. Ya no hay lecheros, bueno, tiendas, ¿verdad? Los abarrotes. Entonces, o quien sea, ¿verdad? Que a veces pasan y bueno, nunca falta esa situación. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar respeto a Dios primeramente, porque a Él le amamos, a Él, de Él somos y para Él somos. Entonces, también a la persona, aunque la otra persona me falta el respeto, yo tengo que mostrar respeto, ¿verdad? Un respeto, porque eso es el temor a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. El verdadero sabio, fíjense, o la verdadera mujer sabia, comienza en respetar a Dios. Ese es nuestro lo que caracteriza a alguien que es hijo o hija de Dios es el respeto a Dios, el temor a Dios, ¿sí? Y obedecer a Dios para tener esta sabiduría de lo alto. Tenemos que tener temor de Dios, hermanas. Tenemos que tener temor de Dios. Y tenemos que pedir al Señor que ese temor a su nombre lo afirme en nuestros corazones, ¿verdad? Como a través de su palabra. El estudio de la palabra nos va a producir más temor de Dios, más entendimiento de la voluntad, del conocimiento de quién es Él. Y entonces vamos a evitar nosotras, ¿verdad? Coquetear con el mundo, permitir que caigamos en tentación, ¿verdad? Porque la provocación a caer en tentación está todos los días. Pero yo decido si acepto eso o tengo temor de Dios para no permitirlo. El temor de Jehová es un estado, fíjense, anoten eso, es muy importante. Es un estado de la mente, ¿ok? Es un estado de la mente donde la voluntad, las acciones, objetivos, actitudes se cambian por las de Dios. Va de nuevo. El temor de Jehová es un estado de la mente donde la voluntad, las acciones, objetivos, actitudes se cambian por las de Dios. Es decir, si alguien me habla y me propone algo indecoroso, mi mente, mi voluntad, mis acciones, ¿verdad? Y mis actitudes deben ser como las de Dios. Es decir, ¿sabes qué? Yo no acepto eso, soy una mujer casada, ¿verdad? Temo a Dios y entonces
si tú gustas te comparto de él, ¿verdad? Presento a mi esposo y un día platican y con todo gusto, ¿verdad? Así debe ser, ese es nuestro temor al Señor, ¿verdad? Porque también una mujer que le predica a los hombres solamente, pues como que tampoco es por ahí. Acuérdense que siempre el sexo opuesto va a poner los ojos de una manera a veces, aunque no queramos, aunque nosotros oremos y espiritualmente digamos, no, no, Señor, yo solo, que no me vea a mí, ¿verdad? Porque luego va a decir, que no me vea a mí, que vea a Dios. Sí, va a ver a Dios, pero también te va a ver a ti, ¿verdad? Y qué mejor que si esa persona quiere de Dios, pues desde que le presentas al esposo, ¿verdad? Se va a ver si realmente quiere de Dios, ¿verdad? Porque va a entender, se va a entender más con otro varón, ¿verdad? Que con una mujer. Bueno, si esa es la intención de esa persona, ¿verdad? De conocer a Dios. Entonces nosotras tenemos que ser sabias. Ahí está el temor a Dios y la sabiduría, fíjense. La sabiduría. Por eso nosotras tenemos que comprender que no debemos ver las cosas como nosotras a veces vemos en nuestro sentir o en nuestra aparente espiritualidad, sino que conforme a la palabra, conforme a sus palabras se ha hecho. Entonces nosotras tenemos que hacerlo conforme a su palabra, no conforme a mi propia prudencia. Cuando mis áreas las llevo en el temor a Dios, estoy mostrando que amo a Dios. Estoy mostrando que aborrezco lo malo, ¿sí? Y por eso estamos viendo lo que leímos en el proverbio, ¿verdad? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo estamos mostrando con nuestras acciones y empieza en nuestra mente. Tener temor de Dios es un amor profundo que no deja de hacer lo correcto, lo que agrada a Dios. Fíjense, hay 3 tipos de personas, así vamos a ponerle, 3 tipos de personas. Pues sí, una de ellas es los que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Que como hablábamos con este ejemplo de esta mujer que pues no tiene temor de Dios porque su esposo pues a lo mejor en el trabajo, ¿verdad? Y él sin saber que ella con tal de obtener un dinerito más para sus cosas, ¿verdad? Pues prefiere, en vez de hablar con el marido, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo, pues mejor prefiere buscar una aventura, ¿verdad? Con alguien para que pues le pueda suplir esas cosas que ella quiere o que desea, pensando que está haciendo lo correcto, pensando que así está viviendo correctamente, ¿verdad? Pero sabemos que el hombre sin Dios o la mujer sin Dios está sembrando para después cosechar mal. Tarde que temprano, pues el esposo se va a dar cuenta, ¿verdad? Tarde que temprano las cosas salen a la luz. Entonces, la gente que no teme a Dios, pues vive sin respetar a Dios, ¿verdad? Mucho menos a los demás. Son aquellos mujeres que tampoco respetan a los esposos de otras mujeres, ¿verdad? No le tienen respeto. Pueden estar frente al esposo de la amiga y estarle coqueteando, ¿verdad? O estarle como que llamando la atención de su vida, de aquí, mira allá. Y pues bueno, a veces los esposos, si no conocen de Dios, caen en esas relaciones que empiezan con pláticas, primero conversaciones y después terminan en otras cosas. Porque no hay temor de Dios, hermanos. Porque muchas veces se engaña, ¿verdad? La mente, se engaña el corazón y se piensa que la otra persona es mejor que la otra o que la esposa, ¿verdad? Y se cree que a veces puede ser mejor con la otra persona que con la otra. Y entonces ahí es donde hacen las cosas tremendamente, donde el pecado y Satanás aprovecha para destruir. Y bueno, este tipo de personas que no temen a Dios, lo deja ver Pablo en Romanos 3:18 al 20, donde dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que es necesario que esa gente que no teme a Dios, esas mujeres que no temen a Dios, realmente, ¿verdad?, se den cuenta de su condición pecaminosa. ¿Qué están buscando? ¿Verdad? Realmente cuál es su intención. Por eso es que nosotras, como mujeres de Dios, tenemos que buscar y siempre estar en oración para tener amigas que son amigas en Dios, ¿verdad?, en Cristo, o matrimonios, ¿verdad?, en Cristo, para que seamos edificados unos a otros. Porque si buscamos amistades afuera o matrimonios también afuera, pues entendemos que son matrimonios que no conocen ni temen a Dios y que en algún momento pueden ser jalados en sus concupiscencias, y que podemos nosotros ser jaladas también, o como matrimonios, por eso como mujer tienes que ser muy sabia, buscar el consejo de Dios para ayudar a tu esposo, ¿verdad? En qué amistades y qué tipo de amistades me estoy relacionando. De verdad, lo digo a veces porque habemos muchas mujeres jóvenes todavía que estamos aprendiendo a cómo vivir la vida en Cristo, y no significa que nos aislemos del mundo totalmente, pero sí que tengamos cuidado, ¿verdad? Si esas relaciones nos están llevando a vivir como el mundo, entonces no hay temor de Dios. Pero si realmente esas relaciones de amistades que tenemos, ¿verdad? Porque hoy como matrimonio, si eres una mujer casada, tienes que tener amistades junto con el matrimonio, ¿verdad? No puede ser que tu mujer tengas amigos, ¿verdad?, y sin que tu esposo sepa que tienes amigos que salen a tomar un café. No, mujer casada, sé sabia, tienes que salir con tu esposo, ¿verdad? Si otro matrimonio, si otro varón o mujer quiere tener una relación de amistad con ustedes, tiene que ser el matrimonio, ya no es solo, ¿verdad? Ahora, la mujer que es sola, que no está casada, tiene que cuidar, ¿verdad? Cuidar qué tipo de relación de amistad tiene con ciertas personas, y siempre tiene que ser en lugares apropiados, ¿verdad? Y puedes tener a lo mejor esa relación porque como eres sola, o si eres sola o si eres soltera, solamente ten cuidado, ¿verdad?, de qué relaciones tienes y cómo las tienes. En qué lugares apropiados. Todo eso tiene que ver con el temor de Dios, hermanas. Todo eso tiene que ver con la sabiduría de Dios también. Y cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué crees? Lo más que deseamos es agradarle, y lo menos que deseamos es fallarle. Entonces, eso tiene que estar en tu corazón. Eso es tener temor de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el que no lo tiene nunca va a medir eso. Hasta va a decir, ay, que no pasa nada. Es más, te dejo ahí con mi esposo, ahorita vengo, ¿verdad? Y tú, si no estás al 100 en Cristo, espiritualmente, no captas la situación. ¿Y cuántos sabemos que lamentablemente en el mundo ya hay matrimonios que son cómplices del pecado? Y que por eso se juntan con otros matrimonios para ser cómplices de relaciones fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Claro que estamos en un tiempo así, claro que no podemos ignorar. Dice las Escrituras que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, ¿sí? Tenemos que estar alerta. Y bueno, el Salmo 36:1 dice aquí David, siervo de Jehová, porque él sabemos que es el siervo del Señor, fue el siervo del Señor. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es, hermanas. La mujer que no conoce a Dios no tiene temor de Dios, no delante de sus ojos. Así la veamos que sea muy buena onda, no sé, ¿verdad? Todo lo que podamos ver. Pero si Cristo y Dios no está en su vida y en su corazón, no hay temor de Dios. En algún momento va a cometer algo que te puede decepcionar.
Por eso luego a veces cuando sufrimos decepciones decimos, pero ¿cómo? Si era mi mejor amiga, era hasta mi familiar. Pero ¿cómo? Hermana, estamos en una naturaleza caída. Si la mujer no teme a Dios, no conoce a Dios, en algún momento puede cometer algo que no va a ser agradable. Tengamos solamente los ojos abiertos, el entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. No nos creamos más sabias que Dios y decir, no, ¿cómo cree, pastora? O sea, que vaya a hacer eso mi amiga de años que tengo. Pues de años ha pasado, ¿verdad? Que han decepcionado. Entonces tengamos cuidado con qué personas. Incluso en una ocasión escuchaba un consejo de una persona que del mundo, ¿verdad? Pero que tiene algo de cierto en este sentido. Dice, nunca lleves a alguien a tu casa si está tu esposo, ¿no? O sea, como mujeres, como amigas, ¿no? Ten cuidado en esa parte. Porque sé que hay mujeres que para ellas es como muy libertad, o muy, llamarlo así, tienen mucha libertad, ¿verdad? Y invitan a sus amigas a su casa y muchas veces hacen hasta fiestas o pachangas ahí, ¿verdad? En casa y todo ese sentido. Y luego resulta que pasa el tiempo y se enteran que la amiga tal fulanita se veía con su esposo en otro lado. Y tú dices, bueno, ¿cómo sucedió eso, verdad? Bueno, cuando no tenemos el entendimiento de quién es Dios y de quién es el hombre, el ser humano, pues permitimos todo eso, pero ya en Dios ya no. En Dios sabemos que hay selección, hay una vida de que tenemos que saber encauzar cada situación en su lugar, y tenemos que nosotras estar también en oración, buscando la voluntad del Señor. Pero el mundo así vive, mujeres, así viven las mujeres, así te invitan a sus casas y luego suceden las cosas que no deben suceder. El segundo punto que hablábamos es, el primero, los que no temen a Dios, ¿verdad? Los que no tienen temor de Dios. Ya lo vimos en Romanos, lo vimos a través de David, que también, cómo es que ve al impío, ¿verdad? Y el segundo punto, los que tienen un aparente temor de Dios. O sea, no hay de 4, solo de 3, ¿verdad? Los que no tienen temor a Dios, los que tienen un aparente temor de Dios y los que verdaderamente tienen temor de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde estás tú ubicada? ¿Verdad? Eso es para tu reflexión. Y el segundo punto dice, los que aparentan tener un temor de Dios. Vamos a 2 de Reyes 17, 22. Acompáñame ahí. Tú dirás, ¿cómo? Dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia, ¿cómo, pastora? Dígame, ¿cómo es que sucede eso? Bueno, vamos a verlo a través de Reyes, ¿verdad? Del pueblo de Israel. 2 de Reyes 17, 22 al 33. Dice, le voy a dar un poquito de prontitud por el tiempo, dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Joroboam. Ya en casa la pueden leer completamente para comprenderlo y entenderlo mejor. Que él hizo sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado como cautivo. 2 de Reyes 17, 23. Cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Aamad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo a ellos a Jehová, allá noten, no temiendo ellos a Jehová,
envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Aquí va a ser una pausa. Dentro de una congregación, pregunto, ¿todos son nacidos de nuevo? No, ¿verdad? Hay personas que no son nacidas de nuevo. Bueno, a esas personas se les dice que no conocen a Dios. Vienen a exponerse a conocer a Dios. Y en la buena voluntad del Señor vendrá el nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, estas personas no conocían a Dios, ¿verdad? De este reino. Y entonces, la ley de Dios aplicó a pesar de que no conocían a Dios. ¿Verdad? La gente que no teme a Dios, que no conoce a Dios allá afuera, hay un juicio, ¿verdad? Aunque no conozcan a Dios, hay una ley que va a aplicar para sus vidas. Por eso es que luego vemos y sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vemos cómo hay gente que muere por causa de sus pecados. Y bueno, vamos a seguir más adelante. Dice: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley de qué, del Dios de la ley del Dios del país. Ajá. ¿Cuál era el mandato? Enseñar, ¿verdad? Darles a conocer a Dios, que conozcan, porque ya es una ley establecida. Tú no les estás proponiendo algo que ya no está establecido. Está establecido una ley para ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles para que tengan entendimiento y dejen de hacer lo que están haciendo porque quieren vida eterna, porque quieren vivir, ¿verdad? Porque si no van a la muerte. Y dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Es algo que se aprende, hermanas, es algo que se aprende. Pero cada nación se hizo sus dioses. Fíjense lo que ellos hicieron. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, y los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Safarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramelec y a Namalec, y dioses de Safarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. ¿Ah, cómo? Si dicen que no conocían a Dios, ¿no? Y aparte se hicieron sus dioses y adoraban a sus dioses. Ah, pero en el 32 dice: temían a Jehová. ¿Cómo está eso? Bueno, aquí está un aparente temor. Hay personas que aparentan temer a Dios, dicen temer a Dios, ¿verdad? Lo hablan, pero sus hechos, su corazón, en su corazón hay dioses. Hay otros dioses a los que ellos obedecen, a los que ellos aman, pero aparentan tener temor de Dios. Aquella persona que llega a la congregación viene a aparentar que tiene temor de Dios, ¿verdad? Porque viene a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, pero en la semana resulta que te lo encuentras o te la encuentras, ¿verdad? Y lo encuentras con otra, y que no está con la esposa, está con la amante. Y dices, oh, y tú dices, bueno, yo creo que ya no va a ir, ¿verdad? Porque pues bueno, está viviendo pecado, no está haciendo lo correcto. Y resulta que no, que te vuelves a presentar el siguiente domingo o los siguientes domingos y sigue viniendo. Y tú dices,
¿Dónde no ha entendido, verdad? Pero dices, bueno, ok, que se siga exponiendo, pero sin embargo, si decimos temer a Dios, tenemos que vivir, ¿verdad? Obedeciendo y respetando a Dios. Y nuestra vida lo tiene que demostrar, ¿verdad? Porque no podemos estar así. Sin embargo, hay quienes pueden estar en esta condición. Como mujeres, podemos estar en esta condición. Aparentar un temor de Dios. Incluso venir a servir, pero realmente mi corazón está amando otra cosa. Y aquí por eso lo vemos. Temían, todavía 33 dice, temían, nuevamente repite, ¿va? Y temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, las dos cosas, ¿se puede o no se puede? No se puede. Estas personas lo hacían, pero no se puede, ¿verdad? O temo a Dios o honro a mis dioses. O temo a mis dioses, ¿verdad? Una de dos. Según, pero fíjense por qué lo hacían, según la costumbre de las naciones. O sea que pues me hago como un camaleón, ¿verdad? En el lugar donde esté, pues me transformo, y en el donde, así estaban, de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, en el 34. Ni temen a Jehová. O sea, porque ya aquí el escritor se está dando cuenta, ¿verdad? Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no teman a otros dioses, es decir, no respeten a otros dioses, no honren a otros dioses, ni los adoren, ni les sirvan, ni les hagan sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este teman, y a este adoren, a este respeten, a este háganle sacrificio. Ahora, hermanas, esto es bien importante para las mujeres que tememos a Dios, ¿verdad? Y aquí le vamos a cortar, pero con esta parte importante. Temer a Dios es respetarlo, es honrarlo, es adorarlo, ¿verdad? Porque el que adora a Dios no le va a faltar el respeto, va a procurar no faltarle el respeto. Y si le falta el respeto, le va a pedir perdón, ¿verdad? Se va a arrepentir y le va a pedir perdón a Dios y va a enderezar el Señor su vereda. Pero también dice, y a este harán sacrificio. Fíjense que ahí me impactó, porque precisamente Dios ha estado hablando a nosotras como mujeres y a la iglesia en general sobre el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sobre que la vida en Cristo es una vida de sacrificio, hermanas. Si decimos amar a Dios y temer a Dios, tenemos que aprender a sacrificarnos por Él. Tenemos que entender que la vida en Cristo es un sacrificio. Venir a escuchar la palabra de Dios aquí, cada una de ustedes mujeres, es un sacrificio. Pero lo hacemos por amor a Dios, porque le tememos, porque le honramos, ¿verdad? Entonces ahí está, haremos sacrificio, porque si no le hacemos sacrificio a nuestro Dios que honramos y tememos, ¿sabes a quién le estamos haciendo sacrificio? A la carne. La carne también es un Dios. La carne que dice, ay no, mejor me ocupo de esto, ay no, mejor no porque esto, ay no, o los demás, o los hijitos, ¿verdad? O las cosas, y entonces estamos haciendo un sacrificio, pero para los dioses, para nuestros dioses. Entonces hay un temor aparente en nosotras, hay un respeto aparente de Dios en nosotras. ¿Dónde estamos demostrando? Digo tener temor de Dios, ¿dónde lo demuestro? ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo ver? Y si no lo alcanzas a ver, es el momento de orar. Es el momento de pedirle a Dios, enséñame, Señor, ¿dónde estoy demostrando que te tengo temor o no te tengo temor? ¿Verdad? ¿Dónde lo estoy viendo? Porque estas personas tenían un aparente temor de Dios, pero no temían a Dios. Y el número 3, para no dejar inconcluso, el número 3, los que sí tienen temor de Dios, ¿verdad? Solo hay esos 3 tipos de personas. Entonces, los que sí tienen temor de Dios.
Esas personas tienen, o esas mujeres tienen un buen entendimiento de la voluntad de Dios. O sea, comprenden y entienden que todo tiene su tiempo. No lo dice el Señor, no lo dice en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Entonces, si todo tiene su tiempo, yo tengo que aprender a andar en los tiempos de Dios, en donde Él tiene tiempo para esto, tiene tiempo para aquello, que nosotras en nuestro diario vivir nos distraigamos y digamos, híjole, ay, pero a ver, mejor esto, y tengamos, y por eso se nos junta todo, ¿verdad? Y luego ya no sabemos cómo ponerle cada cosa en su lugar, nos pasa. Pero de que Dios ha dicho, porque Él es el más sabio, ¿verdad? De los sabios, todo tiene su tiempo, es verdad. Y tenemos que aprender a darle el lugar al Señor como se merece. Y hacer a un lado ese aparente temor que digo tener y realmente se lo tengo a otros dioses, se los tengo a otras cosas y no a Él. La mujer que tiene temor de Dios tiene un buen entendimiento de la voluntad de Dios en su vida y lo demuestra de la manera como se conduce, de cómo hace las cosas y de cómo toma decisiones en la vida. Es una mujer disciplinada porque sabe que todo debe llevar su lugar y su tiempo. Y si vemos en la Escritura, hay muchas partes donde encontramos el temor de Dios en la vida de hombres y de mujeres. ¿Qué decimos de José? Un hombre que tenía temor de Dios, ¿verdad? Un hombre que en todo su diario vivir demostró tener temor a Dios, respeto a Dios. Hizo la voluntad del Señor aun cuando se encontró, ¿verdad?, con la mujer de Potifar. Y entonces él dijo, ¿cómo haría grande cosa, verdad? Y tuvo temor de Dios primeramente y por lo tanto respetó también a su jefe inmediato, ¿verdad? Ese temor, mujeres, nos lleva a vivir una vida piadosa, una vida recta, una vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestra conciencia, cuando tiene el temor de Dios, nos lleva a vestirnos adecuadamente, o sea, revestirnos de la presencia de Dios, hablando de esa vestidura que ya nos dio el Señor, esa vestidura de piedad, de frutos, del fruto del Espíritu Santo, y por lo tanto también de afuera, ¿verdad? Porque va de adentro hacia afuera, porque vivimos para Dios y no queremos, ¿verdad?, que nuestra vida y nuestros hechos, nuestras actitudes ofendan a Dios. Miren, Salmo 19:9. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Así es el temor a Dios. Dice que el temor de Dios, el respeto que le tenemos a Dios es limpio, ¿verdad? Porque Él es santo, 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 y Él es limpio, que permanece para siempre, siempre estará. Los juicios del Señor son verdad y todos justos. Va acompañado, ¿verdad? Nosotras cuando tememos al Señor amamos su verdad, amamos su justicia, andamos en ella, buscamos andar en ella. Vamos a orar, vamos a pedirle que nos enseñe a tener temor de Él, que nos ayude en aquellas áreas de nuestra vida, en aquellas cosas que no lo hemos visto, que no nos hemos percatado, que no nos hemos acercado a Él para poder saber
más sobre ese temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que nos enseñes a tener temor de ti. Hoy hemos escuchado parte de lo que podemos ver en nuestra vida, de lo que es el temor a ti. Es tan amplio que necesitamos un entendimiento claro cada día, cada momento de lo que es el temor. Somos faltas débiles en nuestra humanidad, Señor, donde a veces no alcanzamos a ver nuestra falta de temor a ti, donde a veces, Señor, somos irrespetuosas, donde no consideramos tu palabra, donde no consideramos tu presencia, que nos está viendo en todo momento, de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo ofendemos, de cómo transgredimos tu ley y de cómo a veces, Señor, estamos adorando a otros dioses. Le estamos dando la primacía. Dijimos que el principio significa, ¿verdad? Comienzo, algo que ponemos en primer lugar. Y ese principio que es la sabiduría, que es Cristo mismo, tiene que estar en nuestros corazones y en nuestra vida, como el primer lugar. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Te pedimos la ayuda porque aún estamos necesitadas. Por eso estamos aquí, para aprender de ti. Por eso, Señor, estamos aquí porque queremos aprender más de ti, de tu temor, para no desagradarte, para realmente mostrar que te amamos, que te creemos, porque lo hay en nuestro corazón, porque tú lo has puesto a través de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, manifestarlo, poder ver la situación, la ocasión, y poder darnos cuenta de que verdaderamente hay temor en nuestros corazones, hacia contigo y hacia con los demás, y que podemos entonces agradar y hacer tu voluntad. Y entonces habrá paz, bendición en nuestras vidas. Plenamente estaremos deleitándonos en ti y en tu presencia, Señor. Porque es un deleite. Bienaventurado el que teme al Señor, ¿verdad? Y seremos bienaventuradas, Señor, porque te tememos, te respetamos, y habrá gozo y alegría en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Yo doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, de cada mujer, Señor, que está escuchando este mensaje. Que no sea un mensaje más. Sí, que tú nos estás hablando de esto es porque hemos faltado a tu temor, porque lo hemos dejado a un lado y quieres que retomemos ese temor a ti. Ayuda a mis hermanas, Señor. Háblales, muéstrales que la vida al tenerte temor a ti, Señor, es una vida que te debe de dar adoración, que te debe de dar alabanza y que debemos de dar una vida de sacrificio. Un sacrificio vivo que es nuestro culto racional. En todo, Señor. Te lo pedimos. Abre nuestro entendimiento para comprender y entender. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu amor. Pues damos gracias, hermanas, mujeres. Les damos la despedida, y bueno, esperamos de que 8 días ya no tener esa fallita. No sé si en sus celulares se ve mucho de la luz, de la iluminación, pero en el mío sí. Entonces déjenme ver cómo corrijo esto con la ayuda de Dios y podamos entonces poder visualizar mejor la imagen. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios les bendiga a todas. Bye.